Empezamos. Listo, la escucho. Los indicadores de accidentabilidad que vamos a ver a continuación. No se me está prendiendo. Listo. El anterior. Debemos reconocer siempre tres cosas importantes, que son el peligro, el riesgo y la consecuencia. Nosotros llamamos peligro a lo que puede generar realmente un inconveniente para el trabajador. Siempre vamos a hablar en función del trabajo. Por eso vamos a enfocarlo dentro de los accidentes del trabajo. El peligro se considera cualquier objeto, sustancia, factor de energía que pueda contribuir al daño que pueda recibir el trabajador. Este daño puede ser tanto físico como emocional y a la larga puede causar enfermedades profesionales. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es aquel que nosotros podemos tenerlo como repercusión del peligro al que hemos estado expuestos. Y la consecuencia es lo que nosotros hemos generado por el riesgo al que hemos estado expuestos. Por ejemplo, usted trabaja en el sector de la salud. Dígame. ¿Trabaja usted en el sector de la salud? Sí, en el sector de la salud. Ya. ¿Cuál es la función que usted cumple? Soy licenciada en enfermería. Ya. Administrativa, cuidado directo y asistencial. Ya. Vamos a referirnos al asistencial. Cuando Ya. usted está prestando servicio en esa área, ¿cuáles peligros son los que usted puede ver? Mis peligros en lo que yo manejo, exposición a fluidos corporales, ¿Ya? exposición a cortopunzantes. Ya, vamos a tomarlo el de cortopunzantes. Cuando usted está Ya. manejando cortopunzantes, eso es un peligro. ¿Cuál sería el riesgo de manejar los cortopunzantes? Cortes. Así es. Y puede también generar una infección a largo plazo. Una consecuencia que sería la infección. Muy bien. Cuando nosotros decimos que es una infección, eso es a largo plazo. Y todo lo que es a largo plazo se considera una enfermedad en el trabajo, una enfermedad profesional. Es por eso que debemos distinguirlo. En el momento en el que dice usted un corte, eso es un accidente, por la inmediatez que surge. Y la consecuencia es la enfermedad que se podría generar. Muy bien. En este ejemplo, en cambio, estamos viendo en la industria. La persona que nosotros hemos seleccionado aquí está operando una maquinaria. Una máquina. Ajá. Sin su protección personal. Muy bien, ¿qué más? No utiliza sus medidas de sus guantes. ¿Ya? Creo que parece la máquina descubierta. Muy bien. Sí, lo que podemos ver es que no tiene protecciones y eso puede ocasionar una amputación en el brazo del trabajador, como también, si es que usted puede visualizarlo, debajo de la máquina se encuentran las virutas que nosotros conocemos en la industria. Esas virutas pueden llegar a los ojos del trabajador y eso pueden ocasionar a la larga una enfermedad profesional a largo plazo. A corto plazo, al ser proyectadas estas partículas, el riesgo se conoce como proyección de partículas, se consigue una consecuencia que es el que el trabajador llegue a un hospital directamente para ser atendido. Cuando llega en ese momento en el que ocurre, nosotros lo consideramos como un accidente de trabajo. Cuando es a largo plazo, es decir, cuando el trabajador ha esperado ya después de 1 año, 2 años y empiezan a surgir las características propias de la enfermedad, entonces eso ya vamos a verlo posteriormente como lo consideramos. Y es por eso que necesitamos nosotros diferenciar qué es un incidente, qué es un accidente y qué es una enfermedad profesional. En el campo de la medicina, cuando se está atendiendo a los pacientes en emergencia, si es que llegase un paciente con un corte en el rostro, nosotros lo consideraríamos un accidente, un incidente o una enfermedad. ¿Cómo? Si es que llegase un paciente con un corte en el rostro, Accidente. ya, ¿por qué sería un Porque accidente? ocasiona un daño. Ya, muy bien. Ahora vamos a diferenciar entre incidentes y accidentes. ¿Cuándo es un incidente? Es un incidente cuando las lesiones corporales no son muy significativas. Es decir, un corte pequeño, un raspón, un rasguño. Pero un accidente es cuando ya genera la baja o el trabajador no puede ir a su trabajo por más de un día. Eso lo consideramos un accidente.
Y la enfermedad laboral o profesional es aquella que se genera ante un riesgo higiénico, como lo decíamos en el hospital, cuando estamos expuestos a químicos y en ese momento se generó algo, cuando estamos expuestos a algún factor ergonómico o a los factores psicosociales. Según lo que considera la OIT y el Real Decreto 1299-2006, está la lista de enfermedades que nosotros no tendríamos que investigar, sino solamente fijarnos si es que constan en la lista para considerarlos como enfermedad profesional o laboral. Una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, se considera como una enfermedad que se ha producido por el trabajo, pero no es una enfermedad laboral. Ahora, con la explicación, si es que una persona tuviera un corte en su rostro, ¿podría ir a trabajar al día siguiente? No, ¿Por qué no podría ir? dependiendo el daño. Muy bien. Podría y no podría. Ya, ¿de qué Si es dependería? una lesión mínima, sí podría. Ya, si es una lesión mínima, entonces, ¿qué lo consideraríamos? ¿Incidente o accidente? Si hablamos de los riesgos en lo laboral, Ajá, como un incidente, muy bien, porque no faltaría más de un día. muy bien. ¿Y un accidente, en qué condiciones sería el corte del rostro? Mm, Que comprometa eh, ojos, Muy bien. nariz o parte de boca. Ujú. Sí, sí, eso es muy cierto. Es muy importante considerar la diferencia entre incidentes y accidentes. Y como lo habíamos dicho anteriormente, para considerar si tiene baja, si no tiene bajas o si es que es un accidente in itinere. ¿Alguna vez he escuchado la palabra in itinere? No, Ya, un accidente in itinere es cuando se produce en el desplazamiento que el trabajador va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Puede ya, ser que el trabajador maneje un vehículo o también que el trabajador sea un transeúnte, es decir, que él vaya caminando, que él tome un bus, pero se genera este accidente. A estos se los denomina los accidentes in itinere. ¿A qué distancia usted está de su trabajo y de la casa? una hora. Ya. Usted toma el bus, tiene su vehículo, va a pie, ¿cómo lo Bus. realiza? Ya. ¿Qué pasaría? Primero a pie, luego bus. Ya, primero usted va a pie y después coge un bus. ¿Qué Ujú. pasaría si es que usted, para ir a su trabajo, vino un carro y la arrolló? ¿Se consideraría un accidente de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque usted está en misión Dentro de de ir a su horario. trabajo. Sí, está dentro Yendo del a mi horario de su trabajo. trabajo. Ajá. Ujú. ¿Qué pasaría si es que usted, al salir de su trabajo, decide pasar por la casa de su tía y tiene un accidente? ¿Se consideraría un accidente in itinere? No, ¿Por qué? porque me desvié de la ruta. Muy bien. Pero si estoy dentro de mi hora que me demoro, podría. Ajá. Sí, si es que está en la ruta, sí. Si es que yo me desvié y yo decidí irme a otro lugar, no se lo consideraría in itinere. Ujú. Ajá. Entonces, ¿en qué momentos nosotros podemos decir que los accidentes tienen baja y cuándo no tienen baja? Lo que habíamos dicho anteriormente, de los incidentes y de los accidentes. Tienen baja cuando se ocasionan fracturas, quemaduras, lesiones y que requieren más de un día para recuperarse. Y sin Ujú. baja son cortes superficiales, rasguños, raspones. Y para el cálculo que nosotros hacemos en incidentes, perdón, en accidentabilidad en el trabajo, se lo proporciona como 2 horas. Si es que una persona estuviera en una estación de enfermería, en una empresa, y el trabajador tuviera un corte mínimo superficial, el patrono le calcula por 2 horas la ausencia que él tuviese. Aun cuando ésta hubiera tomado unos 20 minutos, el cálculo se lo hace por 2 horas. Es decir, se considera este cálculo para incluirlo dentro de los incidentes que se generan en la tabla para las estadísticas de la empresa. En los demás se consideran los días de recuperación también. Ahora vamos ya con un caso práctico. ¿Estamos atentos, Doris? ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que es accidentes in itinere, accidentes con baja, No, hasta ahí accidentes sin comprendido. baja?
Muy bien, vamos ahora con un caso práctico. Nosotros consideramos plantilla al número de trabajadores en una empresa. Esta empresa tiene 425 trabajadores. Las jornadas laborales, que son los días que ellos han trabajado, son 96.050. 8 horas. Es decir, los 425 trabajadores han trabajado todos en un total de 96.050 días en todo un año. Estos datos son del año 2018. La duración de la jornada laboral es de 8 horas. El cálculo que nosotros vamos a realizar, primero tenemos que tomar en cuenta los datos que tenemos. Y es importante fijarnos, accidentes con baja, accidentes sin baja y los accidentes in itinere. Como ya lo habíamos comprendido, in itinere son los accidentes que se ocasionan del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Este tipo de accidentes, cuando son in itinere, no se toman en consideración para el cálculo de los indicadores. Es por eso que siempre debemos nosotros retirarlos, no considerar los accidentes in itinere. Estos no se toman en cuenta para la empresa. Tenemos que tomar en cuenta la incapacidad temporal. El número es de 60. Se ha generado también en contabilidad un muerto. Las incapacidades permanentes, que son 4. Estas permanentes se consideran pérdida de la vista de un ojo, pérdida de un dedo de la mano, que son 2 casos, y la sordera total de una sola persona. Los accidentes sin baja, como habíamos dicho, los incidentes que no requieren mucho tiempo son 15. Cuando nosotros hablamos de el tiempo que requiere los accidentes sin baja, habíamos recordado que se lo consideran 2 horas. Cuando lo transformamos a porcentaje, vamos a dividir 2 para 8. Cuando dividimos 2 para 8, podemos obtener el porcentaje de pérdida que se ha generado en un día. ¿Ya? Ya. Entonces, si es que tengo 15 accidentes sin baja, considerando que cada uno genera 2 horas de pérdida, lo que debo transformar es al proporcional. 2 horas dividido para 8, tengo 0,25. Entonces vamos a ver cuántas jornadas se han perdido por los accidentes que han generado incapacidad temporal. En este caso son 175 jornadas, pero de las cuales 39 son accidentes in itinere. Como habíamos dicho anteriormente, los accidentes in itinere no se consideran. Es por eso que necesitamos restarlos y entender realmente cuántos fueron los que se perdió en la empresa por la accidentabilidad temporal. La incapacidad temporal son aquellos que el trabajador pudo haber tenido por una fractura leve, por algo que no haya requerido más de un día de baja. Es por esto que la incapacidad permanente, esta ya tiene que ver con alguna mutilación, alguna pérdida significativa de alguna parte del cuerpo y de las funciones del mismo. Es por eso que se considera la sordera total, la pérdida de un dedo de la mano, un dedo cualquiera, sin especificarnos si es índice o pulgar porque tendrían determinado costo, y la pérdida de la vista de un ojo. Dentro de esto, de lo que nosotros hemos podido ver de las incapacidades, de la muerte, de los in itinere, lo que necesitamos ver es separar los datos. ¿Cuáles voy a ocupar para la tabla que me está solicitando? En este caso el IES se hace un reporte siempre por parte del patrono y luego poder realizar los cálculos correspondientes. Entonces, para aclararlo nuevamente, las jornadas que tomamos en cuenta en accidentabilidad temporal son solamente como se mencionan las temporales. En ningún momento nosotros consideraremos los accidentes que los trabajadores tuvieron en itinere, es decir, cuando se trasladaban de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Este tipo de jornadas no los consideraremos, teniendo en cuenta que las jornadas son los días que la empresa pierde. ¿Para qué me sirven estos cálculos?
porque el empresario desea saber si su personal, al estar sano y al estar protegido, esto le permite tener una mejor productividad, si es que esto realmente repercute en la economía de la empresa, y de hecho lo hace. Cuando se generan absentismos en la empresa, esto requiere que el patrono o el empleado busque un reemplazo. Y esto, si es que el personal no está capacitado, genera también tiempo y recursos para que éste sea capacitado, formado en las funciones que la persona estaba cumpliendo anteriormente y que ahora no puede hacerlas por algún tipo de incapacidad, sean estas temporales o permanentes. Además de ello, el empresario a través de estos indicadores puede saber si es que está cumpliendo o no con las medidas de seguridad y de salud de los trabajadores. Más que un gasto, se considera una inversión en la empresa el cuidado de sus trabajadores. Vamos a ver ahora por días perdidos de invalidez. ¿Cuánto se considera en días perdidos? Si queremos saber el promedio o el valor que representa una muerte en una empresa, ¿cómo podríamos saber nosotros? ¿Cómo podría yo valorar cuánto estimaría yo en números la muerte de una persona? ¿Alguna vez, Doris, usted ha calculado o ha visto cómo se valora la muerte de una persona? Ya. No, créame que no. Ya, para eso es importante siempre acudir a una tabla. En esa tabla nosotros ya tenemos los valores fijados. ¿Cuánto equivale una muerte? Si es que el empresario quiere saber, bueno, ¿cuántos días me representa la muerte de un trabajador? ¿Cuántos días representa una incapacidad absoluta, una incapacidad total? Si es que pierdo un dedo, si es que mi trabajador queda sordo, si es que él pierde la vista, entonces es importante que nosotros podamos fijarnos en esta tabla que fija los días perdidos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la lesión, nosotros podemos ver las jornadas de trabajo perdidas. Por ejemplo, si yo considero una pérdida de una pierna por encima de la rodilla, ¿cuántas jornadas de trabajo equivaldría? $3,000. Por encima de la rodilla, Ajá. 4,500. Sí. Todos esos valores nosotros necesitamos verlos para transformarlos a datos. Cuando nosotros a simple vista podemos ver que sí se genera bastante trabajo cuando no va una compañera de trabajo o cuando el personal está nuevo, entonces es importante transformarlo a números. Aun cuando nosotros a simple vista podemos ver que sí repercute, necesitamos transformarlo a números para que sea más técnico. Recordemos lo que nos decía en el enunciado. Teníamos una muerte que equivalía a 6,000 jornadas perdidas. Teníamos también la pérdida de cualquier dedo de la mano, que equivaldría a ¿cuánto? La pérdida de un dedo cualquiera, ¿a cuánto equivale? A 300 jornadas perdidas. Muy bien. Y como tenemos dos casos de pérdida de cualquier dedo, entonces equivale a 600. Teníamos también otro caso que decía una sordera total. ¿A cuánto equivale la sordera total? A 3,000. Muy bien. ¿Y la pérdida de la vista de un ojo? 1,800. Muy bien. Todo eso nosotros debemos considerar en los cálculos, siempre y cuando nosotros veamos si es que se solicita que hagamos los cálculos con baja, que incluiría la muerte, o los que nos pide con baja no mortal. Cuando lo hacemos con baja no mortal, no debemos considerar la muerte que hemos tenido de uno de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son los índices que nosotros utilizamos para reflejar la gestión que se está realizando? La accidentabilidad que se está llevando en una empresa son 4. Primero, el índice de frecuencia, que puede ser mortal o no mortal. En este caso vamos a realizarlo con el no mortal, es decir, no vamos a considerar la muerte de esa persona.
Segundo, el índice de gravedad. Tercero, el índice de incidencia, igualmente no mortal, y el índice de duración media de las bajas. Esos son los 4 indicadores que nosotros vamos a aprender a calcular. El primero, el índice o tabla de frecuencia. En el índice o tabla de frecuencia son 2 cosas las que yo voy a fijarme siempre. El número de accidentes con baja. Cuando nosotros vimos acá en la anterior diapositiva, con baja son aquellos que han tenido fracturas, quemaduras o lesiones que requieren más de un día. Entonces, lo que vamos a ver es tanto, como está en la diapositiva, las incapacidades temporales y las incapacidades permanentes. Me está pidiendo en el cálculo que vea el número de accidentes con baja. Entonces voy a contar en número cuántos tengo. Tengo 60 de incapacidad temporal. Recordemos que en este no vamos a ver con muerte. Entonces vamos a dejar de lado el indicador con muerte. Vamos a tomar en cuenta incapacidad temporal. Tomamos en cuenta en itinere. No. Muy bien. La incapacidad permanente. Incapacidad permanente, sí. Sí, vamos a tomar en cuenta el número de accidentes que nosotros hemos tenido en el trabajo sin considerar muerte por lo solicitado a través de tabla. Si es que él nos solicita que hagamos el mortal, incluimos muerte. Si se nos pide el incidente, cálculo de incidente o tasa no mortal, entonces descartamos el caso que tenemos de muerte. Entonces, partiendo de eso, tomamos en cuenta los accidentes sin baja. Tomamos en cuenta los 15 accidentes que tenemos sin baja. Sí. No. Recordemos siempre que cuando vamos a hacer el de frecuencia, vamos a ver el número de accidentes con baja. Lo que estamos Solo viendo con es, baja. sí, solo con baja. Es decir, vamos a ver, cuando nos dice un índice o una tasa de frecuencia, estamos viendo, bueno, de las horas que han trabajado las personas, cuántos accidentes se han generado. Entonces, muy importante recordar que en la tasa de frecuencia no tomamos en cuenta los accidentes sin baja. Siempre es el número de accidentes con baja. Y lo dividimos para el número de horas trabajadas multiplicado por 10 a la sexta. Es decir, tomamos como referencia 1.000.000. De cada 1.000.000 de horas que se han trabajado, ¿cuántos accidentes con baja se generaron? Entonces, vamos a ver el número de incapacidad transitoria más la incapacidad permanente dividido para las jornadas efectivas. ¿Cuántas jornadas efectivas teníamos? Tenemos 96.050. Es decir, los días que las 425 personas trabajaron en el año. De las 96.050, es decir, 96.000 días trabajados, cada uno trabajó 8 horas. De ese cálculo nosotros vamos a poder ver el valor total de horas que trabajaron las personas para la empresa multiplicado por el número de días. Tenemos entonces los 64 dividido para los 768.400 que resulta de multiplicar los 96.050 por 8 y lo multiplicamos por 10 a la sexta. El valor que tenemos es de 83.29%. Es decir, de un total de 1.000.000 de horas que se han trabajado, el 83.29% de horas han sido perdidas por por accidentes que han ocasionado baja en la población laboral. Es por eso importante que las empresas siempre muestran estos indicadores para saber si es que realmente la acción preventiva que ellos están llevando es realmente eficaz. Vamos a ver ahora el siguiente índice, el índice de gravedad. En el índice de gravedad ya no tomamos en cuenta el número de accidentes, sino que se toma en cuenta el número de horas de trabajo perdidas. Es decir, ¿cuántas horas se perdieron por la sordera de la persona? ¿A cuántas horas equivale eso? ¿Recuerdas, Doris, cuántas horas se perdían por la sordera de una persona? $3.000. Muy bien.
De todas las pérdidas nosotros vamos a sumarlas acá. En la anterior solamente veíamos el número de horas que se... Perdón, en el anterior cálculo, en el índice de frecuencia, veíamos el número de accidentes. En el índice de gravedad, este se diferencia del anterior, que tomamos en cuenta las jornadas, es decir, cuántos días perdieron las personas por los accidentes que generaron baja. Teníamos la pérdida por sordera, la pérdida de cualquier dedo de la mano. De la mano. Teníamos 2 casos, ¿verdad? Ya. 300 y 3000. Muy bien, y nos faltaba uno más. El de la pérdida de la vista. El de la rodilla. No, ese era un ejemplo nomás. Teníamos la pérdida de la vista, como lo vemos acá en el enunciado. Tenemos pérdida de la vista de un ojo, un caso. Pérdida de un dedo de la mano, 2 casos. Y una sordera total, un solo caso. Ya. Cuando nosotros vamos a ver el índice de gravedad, tenemos que tomar en cuenta los accidentes que tuvieron temporales, cuántas jornadas fueron. La incapacidad permanente, cuántas jornadas fueron. Y tomamos en cuenta aquí los accidentes sin baja, porque estamos hablando de las jornadas perdidas. Recordemos que como teníamos 15, estas se trasladan a tiempo. ¿Cuánto tiempo eso me generó a mí? En la legislación me dice que cuando son accidentes sin baja se calculan aproximando a 2 horas cada una de ellas. A 2 horas. Ajá. Si es que tengo 2 horas, ¿cuánto me equivale a las 8 horas que yo tengo en la jornada? Vamos a dividir 2 para 8. 4 horas. 2 para 8. A 2 para 8. Ajá. 0.025 creo. Ajá. Cuando nosotros lo transformamos a datos, vamos a ver realmente cuando la persona se hace un corte pequeñito, cuando la persona se mareó y se quedó un momento en el trabajo, en la estación de enfermería, ¿cuánto eso le costó a la empresa? A veces nosotros vemos que las personas quizá no vinieron desayunando y eso les generó una baja de azúcar y están en el dispensario médico. Quizá una persona se golpeó mientras estaba caminando en la fábrica o en la empresa y se ocasionó un hematoma. Eso realmente genera también tiempo perdido para la empresa y productividad. Aun cuando suene crudo, pero es cierto. Todas las cosas se calculan con el tiempo y cómo estas afectan a la empresa. Entonces tenemos, regresando al índice de tasa de gravedad, la incapacidad transitoria. Como habíamos visto, ¿cuántas jornadas generan esta incapacidad transitoria? La incapacidad permanente, de lo que habíamos visto, la pérdida de los dedos, la sordera. La sordera y la visión. Y los accidentes sin baja. Muy bien, ahora vamos a ver eso. Las jornadas perdidas en itinere, ¿por qué? Vamos a restarlas, ¿por qué? Porque tengo un total de 175 jornadas como resultado de los accidentes en general. Pero de todas esas, son 39 las que se han ocasionado in itinere. In itinere jamás tomamos en cuenta para indicadores que nos muestren accidentabilidad dentro de la empresa. Es por eso que vamos a restarlas. 175 menos 39. ¿Cuánto? 175 jornadas menos 39 que se han ocasionado in itinere. 136. Muy bien. Esas son las que nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestro indicador o tasa de gravedad. La empresa no puede responsabilizarse de lo que le pase al trabajador fuera mientras está de su trabajo a casa, pero sí se puede tomar en cuenta las demás en este cálculo de gravedad. Entonces tenemos, recordemos que para la incapacidad permanente teníamos un baremo en el que veíamos a cuántos días equivale, y los accidentes sin baja que los multiplicamos por 0.25. Vamos a ver, tenemos, como ya lo habíamos visto, 175 menos 39 más. Tenemos una sordera de 3.000, una muerte de 6.000, una pérdida de vista de 1.800 y una pérdida de ojo de 600, que son en este caso 2.
Lo sumamos más el número de jornadas que teníamos de accidentes sin baja, que eran 15. Eso queremos saber en tiempo general, en tiempo total. ¿Cuánto tiempo perdieron esas 15 personas que tuvieron un raspón o una consulta en el dispensario médico, en la estación de enfermería, que ha sido calculado por 2 horas y lo multiplicamos por 1000 o por 10 al cubo? Siempre es importante recordar la tabla de la que nosotros procedimos y tenemos los siguientes valores. En total, de las 15 personas que perdieron 2 horas con 25, han perdido ellas un total de 3 horas punto 75 de jornada. Tenemos 100, de jornada diaria. Ajá, de jornada total, un 3.75. Tenemos 136 que se han obtenido restando de los in itinere, jamás consideramos in itinere, y en la tasa de gravedad o índice de gravedad, siempre se considera muertes. ¿Por qué? Porque en estoy viendo la realidad de cómo la empresa está manejando la seguridad, teniendo un total de 11.400 más los 375 dividido para el cálculo que ya lo teníamos anteriormente, que es el total de jornadas que trabajaron en todo el año por el número de horas que trabajó cada uno, que son las 8. Tenemos un valor del 15.018%, es decir, por cada 1000 horas que trabajó la empresa, el 15.018% ha sido por bajas referentes a la seguridad de los trabajadores. Ahora, el índice de incidencia. Cuando vemos el índice de incidencia, lo que vamos a ver es nuevamente el número de accidentes dividido por el número de trabajadores, y lo vamos a enfocar siempre en un 1000 como unidad de medida. Vamos a ver el número de accidentes con incapacidad temporal más el número de incapacidad permanente. Como ya lo habíamos visto acá, el número de accidentes temporales con incapacidad temporal y permanente son los 60 que tengo aquí, más los permanentes, que son 4. 4. Ajá. Tengo un total de 84. 64, porque son 60 de incapacidad 64. temporal. Ajá. Ya. 64. En este vamos a relacionarlo con el número de trabajadores que yo tengo en mi empresa. Es decir, para ver, bueno, de todo el número de accidentes que yo tengo, ¿cuántos de estos son en relación al número de trabajadores que se mantienen en la empresa? Entonces, si yo tengo 425 trabajadores y tengo 60 más 4, vamos a ver cuánto me representa para la empresa. Siempre multiplicado por 1000, tengo 150.59. Es un número que me está diciendo que de los 425 empleados que yo tengo, 150 han tenido una incidencia en lo que es el trabajo. Es decir, 150 trabajadores han tenido alguna repercusión en su salud directamente con accidentes. El último que yo tengo para calcular es el índice de duración media de las bajas. Ajá. Entonces, en este voy a ver el número de accidentes en el que solamente, de acuerdo al último decreto que se recibió a principios del 2019, solo tomamos en cuenta la incapacidad laboral temporal o transitoria. Para una empresa, considerar las muertes, considerar las fracturas, es decir, aquellos que generan permanente, generaría una pérdida bastante significativa. Es por eso que se ha considerado como ley tomar en cuenta solo los de laborales transitorios. Y lo voy a ver el número de accidentes para el número de trabajadores. Jornada de incapacidad temporal o transitoria dividido para el número de accidentes con incapacidad temporal o transitoria. Recordemos que al principio habíamos restado de los 179 jornadas en total, de las 39 que me solicitaba, 174 jornadas en total de las 39 que me decía en itinere. Y lo divido por el número de accidentes con incapacidad temporal, que eran 60. Ya no tomaría en cuenta las 4 que había tenido anteriormente. Y mi duración media de las bajas es de 2.27. ¿Qué me quiere decir esto? Que los accidentes que se han generado por incapacidad temporal
representan el 2.27% de 60 trabajadores que han estado en mi empresa. Si es que yo quiero verlo en función de economía, en función de finanzas, estoy viendo que aún me falta generar mayor inversión para proteger la seguridad de mis trabajadores. Es aún mucho más barato, es mucho más beneficioso para una empresa invertir en la seguridad y en la salud que en la no implementación de estos medios. Si es que yo no implemento un modelo de seguridad y salud de mis trabajadores, tendré que pagar tanto las multas que me genera el Estado, la recuperación de ellos, la capacitación que requiere cuando el trabajador no está en su puesto de trabajo, lo que representa los absentismos. Dentro del personal médico, ellos realizan algo que se llama la morbilidad. Y estos datos, ellos ven cuáles son las enfermedades que más han ocasionado en los trabajadores absentismo. De la misma manera, estos indicadores nos permiten saber a través de esta imagen, como la radiografía que nosotros hacemos a la empresa en cuanto a los métodos, a los mecanismos que ellos utilizan para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Alguna duda que no haya quedado clara? Hasta el momento sin ninguna duda. Ya. Comprendible. Tendré que leerlo bien porque no he revisado, estoy en la nube, como que dice, pero ya revisando, ya siento los conocimientos. Muy bien. Solamente por último repaso. ¿Qué es un accidente in itinere? Repitamos. ¿Qué es un accidente in itinere? El itinerario es aquel que se ocasiona trayecto a casa luego de su trabajo o durante el trayecto de casa al trabajo. Muy bien. Este tipo de accidentes los consideramos para realizar los cálculos de los indicadores, índice de frecuencia, índice de gravedad, de incidencia no mortal y de duración media de las bajas. ¿Se tomaría en cuenta o no? No. ¿Ya? Según la ley nunca debemos tomar en cuenta los accidentes in itinere. Según la ley no. Ajá. ¿Cuántas horas equivale un accidente sin baja? A ver, 4 horas. Un poquito menos. El que se duraba menos de 2 horas. La recuperación podría ser menos de 2 horas. Sí, se lo calcula la para sin 2 baja. horas. Ajá. Si es que estamos en nuestro puesto de trabajo y alguna persona sufrió alguna lesión mínima o superficial, ¿por cuántas horas se le consideraría el tiempo de pérdida? 2 horas. Muy bien. Si es que tenemos un compañero que mientras estaba realizando su trabajo en el hospital tuvo una pérdida del brazo por debajo del codo, ¿a cuántas jornadas equivaldría? Por debajo del codo. Sí, él estuvo trabajando en el hospital y sin darse cuenta pasó por una máquina que le hizo una pérdida del brazo por el codo o debajo del codo. ¿A cuánto equivaldría la pérdida de jornadas de trabajo? Encuentro 3.600. Muy bien, muy bien. Y una última pregunta. Sí, bueno. Cuando yo quiero hacer la tasa de gravedad o el índice de gravedad, ¿qué tipo de accidentes nomás consideraría? Los graves. Ya, cuando hablo de una tasa de gravedad, me dice el número total de días de trabajo perdido en el que debo considerar las jornadas perdidas por incapacidad transitoria,
que las obteníamos restando el 175 menos el 39. La incapacidad permanente, que me traducía a jornadas, cuánto equivalía a la sordera, cuánto equivalía a la muerte, la pérdida de vista y la pérdida de dedo. La pérdida de vista y la pérdida de un dedo. Y también cuando es el índice de la tasa de gravedad, considero los accidentes sin baja por el proporcional. Si es que tengo 2 horas, lo voy a dividir para 8 para saber a cuánto me equivale. Tengo un 0,25 y lo multiplico por el número de accidentes que se han generado para obtener el valor de días, el valor de las jornadas, para poder así ver la constancia de cuántos días ha trabajado mi personal y cuántos han sido a causa de pérdidas por accidentabilidad. De todo lo que nosotros hemos podido ver, dígame una de las consecuencias o uno de los medidores que me permite ver los índices o indicadores de accidentabilidad. Uno de los indicadores. Ajá. El de gravedad. Ya. El de incidencia. Muy bien. El otro es el de las duraciones medias bajas. Muy bien. Yo, si fuera yo la dueña de una empresa, ¿a qué me ayudaría estos índices o indicadores que yo puedo ver? A saber la pérdida de personal o con cuánto menos puedo yo contar o con quién voy a poder contar para realizar mi trabajo. Ya. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas horas laborables? Muy bien. ¿Qué pasaría si es que en un accidente una de sus compañeras no puede ir a trabajar? ¿Cómo ustedes lo solucionan? Se nos recarga la carga laboral para nosotros. Ajá. Y eso hace que sean más productivos, que puedan atender a más pacientes, que puedan ayudar a más personas, o si se siente la baja de un miembro del equipo. No, enlentece. Así es. Y también a ustedes les genera cansancio o fatiga mental, que es otro de las consecuencias que se generan por trabajo, pero como lo hemos estado viendo, estos son indicadores de accidentabilidad, por lo que no consideramos enfermedades profesionales, es decir, las que vienen producidas por algo que se dio a largo plazo. Estos solo tienen que ver con inmediatez. Cuando una persona pierde un brazo, cuando una persona ha muerto o cuando una persona ha tenido la pérdida de un miembro superior o inferior, eso es a la inmediatez, es decir, es un accidente. No se consideran enfermedades sino accidentes al momento. Accidente, exacto. Es por eso que es importante que nosotros desde el punto de vista de la prevención, no solamente como empresarios sino también como trabajadores, una de nuestras obligaciones es que podamos cuidar de nosotros mismos. Si es que usted ve que en su puesto de trabajo hay una condición que le puede generar un riesgo, es importante que usted lo pueda solicitar al jefe o al patrono, que se pueda corregir a tiempo. Porque como hemos visto ya en estos indicadores, eso puede generar más pérdida que ganancia. Y los trabajadores, sean en el sector de la salud, en el sector de las fábricas, necesitan exigir como derecho que se les proteja. Y esa protección tiene que ver con el conocimiento que nosotros también podamos dar. Si es que nosotros desconocemos que como trabajadores tenemos derecho a exigir la seguridad, entonces estamos propicios a tener un accidente. Y si es que fuese a largo plazo, una enfermedad. Muy contenta, Doris, de que hayamos podido tener esta clase. Si es que está alguna duda, estoy atenta a sus sugerencias, a sus inquietudes. Y si no, para poder dejar por finalizada esta capacitación. Listo, muy amable. Igual voy a revisar y a solidificar lo que entendí hoy. Listo, Doris. Entonces estamos en contacto. Que tenga una bonita noche y éxitos en lo que es la prevención. Igualmente. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Igualmente, gracias.